pues uno lo ve muchísimo. Aquí pasa también eso. Por ejemplo, aquí yo te puedo contar, les podemos contar, ¿no, Miguel? En Claro la que sí. periferia de Buenos Aires, si bien hay programas de atención en estos momentos, aún falta muchísimo y es donde más concentración, por ejemplo, del COVID existe. Entonces es un tema también importantísimo tratar desde ese lugar la soledad como esta carencia por parte de la institución Estado que ha dejado a muchas comunidades por fuera. ¿No? Uno lo ve, esa exclusión. Entonces como que también acentúa muchísimo más esa soledad en estas partes. Yo creo que también pasa muchísimo en México y en Colombia también. En Mm. Colombia pasa En muchísimo. El otro día, Colombia, sí, continúa. no, no, la verdad que ahí te hago la acotación que en Colombia ahorita lo que Sí, está viviendo también es muy fuerte. Justo las semanas que he estado viniendo se han presentado, han vuelto las masacres, ¿no? La muerte indiscriminada de jóvenes. Ahí también está el abandono del tal Estado. cual, tal cual, tal cual, tal cual. Todo eso pues suma un montón, ¿no? Y en estos tiempos, como lo digo, esta soledad pandémica hace que sea muchísimo más difícil conectar un montón de cosas, como por ejemplo eso. Yo no puedo dejar de pensarlo desde ese lugar, ¿no? La soledad también y lo que pasa en nuestra realidad cotidiana. Y no puedo dejar de pensar, por supuesto, Miguel, en Colombia, que es donde pues, de ahí vengo y pues me genera mucha inquietud todo esto que está pasando, ¿no? No sé vos qué pensás sobre eso. Pues hombre, la gran realidad de los países latinoamericanos y en especial Colombia es el abandono constante de sus estados, ¿sí? Entonces, si bien ahora se acentuó más, ya estábamos bastante ausentes. A ver, lo que pasa es que en Colombia y en algunos países latinoamericanos generalmente, el Estado siempre está en formas en las que no digo que esté mal estar, pero pues que siempre son constantes. Por ejemplo, sus fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Policía, siempre son los entes del Estado que siempre están, pero ahí el Estado es que se vuelve chico, ¿no? Entonces siempre va a estar el Estado para cobrarte impuestos, para, no sé, de alguna otra forma, pues ordenar el tema de la economía a su favor, ¿no? A los servicios de sus contratistas. Entonces ese abandono ya estaba antes, pero bueno, simplemente con la cuarentena y con el aislamiento se acentuó y se dejó ver, ¿sí? En sus, digamos, en sus maneras más obvias. Uno pensaba que, bueno, la gente para, pero la corrupción realmente no paró. Y fue quizás ingenuo pensar que pararía. La verdad que bueno, sí, sí, o sea, desde la lejanía, pues obviamente uno se pone en términos prácticos y no deja de pensar que, bueno, las condiciones de la corrupción no van a cambiar así, como así en nuestras sociedades. Entonces ahí es cuando uno dice cómo se pierde la humanidad, ¿no? Porque en todo caso tú ves ejemplos de la gente grande, de la gente adulta, súper abandonada, supremamente abandonada. Y ahí eso es un dilema más moral, me parece. ¿Cómo se permite eso y cómo lo permitimos, ¿no? ¿Cómo lo seguimos permitiendo? Y la pregunta, ¿cómo lo seguimos permitiendo y para qué lo seguimos permitiendo? Estoy recordando que al inicio de la contingencia aquí en México hubo muchas expectativas y que también en algún momento dado la sociedad empezó a quejarse. Aquí hay una situación curiosa porque el gobierno no tiene eslogan o no tiene mucha información a través de la televisión, que la televisión sigue siendo para el pueblo mexicano, pues su fuente de información, sobre todo para las comunidades alejadas. Y como ahí no se presentaba mucho lo que estaba haciendo el gobierno, la sociedad empezó a decir es que nos estás dejando solo ante este virus que nos está atacando y dónde estás. Y el gobierno, propiamente dicho, pues tiene su canal en YouTube, pero no todos tienen internet. No hay ese medio o ese canal para la difusión. Y bueno, también debo de apuntar que esta situación pues se volvió política
y entonces fue muy atacado al inicio esa situación de que la sociedad no tenía conocimiento hacia dónde iba toda esta situación del virus y que el gobierno no informaba, pero el asunto es que informaba a través de otro medio o informa a través. Y sí, pues la gente se quedó muy dolida o está dolida en ese aspecto porque no se han percatado y además, bueno, las televisoras pues poco hacen por difundir la información veraz de lo que se dice en el gobierno. Yo no soy partidista, tengo que anotarlo. Considero que los proyectos son los que uno debe de seguir, no una persona ni a un partido, y por lo tanto pues no estoy a favor de nadie, pero sí de un proyecto. Efectivamente, la situación de la soledad es a través de todos los países, ¿no? Y quizás en un lado más, quizás en otro lado menos, quizás por también el impacto que haya tenido en diferentes lugares. Me pongo a pensar, por ejemplo, los españoles o de este lado los estadounidenses, en ciertos lugares sí hubo represión para que no salieran de las calles y estar confinados a sus casas directamente. Aquí no hubo esa situación, siempre fue con el asunto de hacer conciencia de que estábamos en una situación extraordinaria o estamos en una situación extraordinaria y que por lo tanto debemos de cuidarnos todos, pero también pues no todos tenemos esa conciencia y entonces en la Ciudad de México sí comenzaron a hacer varias campañas muy fuertes acerca de quedarse en casa, perdón. Y bueno, pues habrá quien sí lo haga, habrá quien no lo haga, habrá quien pueda también y habrá quien no pueda por el asunto económico, que también está completamente ligado hacia todo esto. ¿Qué opinan, amigos? Una sílaba, un sonido, una palabra, un símbolo. Una voz clara que no se esconde. Una voz que no se comprende sin la voz del otro, la del vecino, amigue, estudiante, docente, trabajadores, migrante. En definitiva, una voz abierta al debate político, social, cultural. Voz a voz. Yo en lo personal pienso que la verdad que hay muchas formas de haber atravesado esta crisis y esta pandemia. El problema es que cuando nosotros vemos cómo esos privilegios se empiezan a hablar, ¿sí? Hay veces nos sentimos demasiado cómodos, ¿no? Entonces esa comodidad es la que bueno, yo en su principio estaba hablando de la subjetividad, ¿no? Y de cómo es colonizada. Entonces, parte de la comodidad que nosotros sentimos es esa, ¿no? De la evasión. En el momento de que nuestra soledad, en algunos casos, deja de ser un disfrute en el tiempo, ¿no? Como lo hacía notar Helbert del privilegio de tener tiempo, de cómo cuando se rompe eso, uno entra al consumo de lo que propone la virtualidad, el sistema mismo, ¿no? Netflix, las plataformas, no sé si lo puedo decir en YouTube, pero bueno, ya lo dije. Así que ahí es cuando uno dice, ¿cuál es el desarrollo de la memoria, no? Que también lo notaba Helbert. La memoria empieza a perderse, ¿no? ¿Qué opinas, Helbert? ¿Estás por ahí en la nube? Sí, estoy aquí, compañero. Pues sí. Sí, es muy. Yo le decía en algún momento a la querida Zule que que esto de la pandemia, que tiene que ver con la soledad, nos plantea también otras cosas que muy bien dijiste vos, Isule, que es reaprender cosas, reaprender a conocerse. Y eso también hace parte de la soledad. Es un tema y vos venías mencionándolo, el tiempo. Yo personalmente a veces no tengo tiempo porque estoy trabajando más de 9 horas y eso pues no me da tiempo para pensar en mí. Estoy alienado.
Y por eso retomo esto, porque justamente en la pandemia pude desde este privilegio, yo sé que es mi privilegio y lo agradezco y lo aprovecho, pude reflexionar muchísimo de lo que pasa afuera, por ejemplo, con el medio ambiente, ¿no? Es otro tema también que hemos dejado sola la naturaleza. No estamos cuidando la naturaleza. Eso es otro tema muy importante, porque lo que está pasando aquí es que la naturaleza nos está diciendo algo. Yo pensaba el otro día que podría ser una situación mucho más difícil. La naturaleza nos está diciendo algo. La próxima vez tal vez no sea tan así, no sea tan fácil de resolver con una vacuna. Entonces creo que también la soledad es hacia la naturaleza, ¿no? Un tema también que... Me parece muy, muy valioso lo que estás diciendo. Lástima, yo ahí soy medio pesimista, pero en mucha gente la verdad que eso lo pensamos la gente que pudo interiorizarse y utilizar su tiempo de manera de hacer mea culpa, de hacer reflexión, de cambiar hábitos, pero lamentablemente yo he visto gente que, que está en la antigua normalidad, ¿no? Sí, Volvió a por la supuesto. normalidad. Sí, hay algunos que ni siquiera salieron de esa normalidad, ni siquiera apagaron el televisor, ni siquiera apagaron Netflix. Entonces es como que no se detuvieron, o sea, pasó algo y no se detuvieron. Eh, no reconocieron otras cosas, ¿no? Que están pasando y que tienen que ver justamente con todo lo que vos decías, ¿no? Entonces, habría que ver las cosas también positivas y pues negativas de esa soledad, si realmente se da. Yo creo que a veces es muy positivo. Yo sé que vos tienes por ahí algo preparado, como lo que preparó la querida Zule, de Mario Benedetti. Vos tienes por ahí una cita que vas a decir de Gabriel García Márquez, y yo lo que quiero pues adelantarme un poquito a eso es que uno ve en la obra de Gabriel García Márquez siempre el tema de la soledad. Yo creo que personalmente él siempre lo encuentra en todos sus textos. Y él tenía una idea de soledad, ¿no? Él decía que era lo contrapuesto a la solidaridad, o sea, una falta de solidaridad. Entonces yo creo que eh, estamos solos, la solidaridad de América Latina, la solidaridad de México, la solidaridad de Colombia, la solidaridad de Argentina. Entonces, nada, quería agregar eso, que yo sé que vos tenés por ahí algo bien preparado para que nos lo cite un poquito. Increíbles palabras. Qué apertura. Me tiraste la No. carpeta roja para que yo desfile con mis palabras y las palabras de Gabriel García Márquez, mejor dicho. Bueno, vamos a entrarle. Es el capítulo 8 del libro de Gabriel García Márquez, Relatos de un náufrago, que se basa en en la historia que pasó, ¿no? Porque fue un hecho real en más o menos a mediados del 50, ¿sí? Llegando más a los 60, que pasó en las costas de Colombia, volcó un barco de contrabando y una persona estuvo navegando, pues naufragando durante dos semanas el Caribe colombiano. Eso lo explica el libro. Bueno, mi lucha con los tiburones por un pescado. La idea de que del lugar de acercarme a la costa, me había estado internando en el mar durante 7 días. Me derrumbó la resolución de seguir luchando. Pero cuando uno se siente en el borde de la muerte, se afianza y el instinto de conservación. Por varias razones, aquel día, mi séptimo día, era muy distinto de los anteriores. El mar estaba calmado y oscuro. El sol me abrazaba la piel, era tibio y sedante, y una brisa tenue empujaba la balsa con suavidad y me aliviaba un poco de las quemaduras. También los peces eran diferentes. Desde muy temprano me escoltaban en la balsa, nadaban superficialmente. Yo los veía con claridad. Peces azules, pardos, rojos. Los había de todos los colores y de todas las formas. Navegando junto a ellos, la balsa parecía deslizarse sobre un acuario. No sé si después de 7 días sin comer, a la deriva en el mar, uno llega a acostumbrarse a esa vida. Me parece que sí. La desesperación del día anterior fue sustituida por una resignación pastosa y sin sentido. Yo estaba seguro de que todo era distinto, de que el mar y el cielo habían dejado de ser hostiles y de que los peces que me acompañaban en el viaje eran peces amigos, mis viejos conocidos de 7 días.
Bueno, es ese